Yo sé, comunidad, a muchos no les gustan las historias de brujas. Para muchas de ustedes es un tema que simplemente no les asusta, no les da miedo, no les provoca más que incredulidad. Esta historia va dirigida sobre todo a ustedes, para quienes el tema de las brujas es uno que no les provoca nada. Les invito a escuchar la siguiente historia, y si nada cambia al final, está bien. Pero creo que esta noche, al escuchar esta experiencia, algo puede suceder. Recuerden suscribirse a este espacio para que no se pierdan ningún episodio, pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, si me estás leyendo, gracias. Si me estás escuchando, antes que nada quiero decirte que yo era como tú, como la mayoría, escéptico, escuchando historias por diversión, y a veces hasta me confundía que la gente creyera en criaturas de fantasía, en cosas increíbles. Y estoy hablando de cuando era un niño. Bueno, hoy ya no soy como tú. Hoy soy una de esas personas de las que muchos se burlarían. Antes pensaba que la gente ignorante creía en lo sobrenatural, pero hoy sé que todos somos ignorantes de lo oculto, que casi nadie lo entiende. Hoy sé que la gente que cree es porque fue testigo de lo inexplicable o bien porque está abierta a la existencia de cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Para contar mi historia es necesario que cuente 3 sucesos distintos, en diferentes etapas de mi vida, cosas que me hubiera gustado jamás vivir. Cuando crece en oculto, la tranquilidad de cada noche se desvanece para siempre. Me remonto a cuando tenía 12 años. Mi mamá, viuda desde que yo era un bebé, por fin encontró una persona que valía la pena, Francisco, a quien llegué a llamar papá con el tiempo. Cuando su relación se tornó seria, nos fuimos a vivir con él a su casa en un fraccionamiento que ya conocía, que siempre me había llamado la atención. Y es que la abuela de mi mejor amigo, Aldo, vivía ahí y ya había tenido la oportunidad de visitar el lugar cuando acompañaba a mi amigo y a su mamá algunos fines de semana. Quien haya visitado ese lugar lo reconocerá por mis palabras. En algún momento fue una colonia muy acomodada de la ciudad. Los terrenos eran enormes, las casas grandes con una arquitectura atractiva. Ninguna casa se parece a la vecina. Todas son distintas, todas originales. Pero eso es tiempo pasado. Esas casas están lejos de su esplendor de los años 40 o 50. Hoy podría decirse que son en su mayoría casas pobres, de gente pobre que vive ahí. La gente que las habita no tiene la capacidad de mantenerlas y se han ido deteriorando con el tiempo. La hierba las cubre casi por completo. Por Aldo y su abuela que me las contaron, las historias de fantasmas en ese lugar ya las conocía, pero al llegar a vivir ahí me tocó experimentarlas. En la casa de Francisco todas las noches se escuchaba que alguien se levantaba, atravesaba el pasillo de las habitaciones y luego abría las cortinas del baño. Era un sonido completamente real. No sonaba tétrico, sonaba solo como si alguien caminara por ahí. Pasaron semanas para que yo dejara de creer que era mi mamá, para que ella, que también lo escuchaba, dejara de creer que era yo. Francisco habló claro con nosotros. Mi ex esposa sigue aquí. La puedo sentir, la puedo escuchar. Ojalá que no les asuste esa presencia. En las noches es más clara. Se escucha que alguien anda por la casa. Solo les pido que intenten no salir. Me da miedo que la vean. Me da miedo pensar cómo se verá su fantasma y prefiero recordarla como la última vez que la vi en vida. Me acuerdo cuando nos dijo esto. Me acuerdo de la seriedad en sus palabras. La gravedad de su tono. Era imposible no tomarlo en serio. Y claro, le hicimos caso, o intentamos hacerlo. Incluso si no hubiéramos escuchado esos pasos, si no hubiéramos sentido esa presencia por las noches, habríamos respetado las palabras y la petición de Francisco. En ese entonces yo solo tenía un amigo realmente, Aldo, y como les digo, la que vivía ahí era su abuela. Él empezó a visitarla un poco más porque sabría que yo lo acompañaría, y me gustaba mucho ir a verlo. Su abuela me caía muy bien también, y me hacían sentir como en casa. Yo a Aldo lo extrañaba mucho.
Me fue muy duro dejar de verlo todos los días en la escuela. En la nueva, la verdad, me estaba costando integrarme más de lo normal. Un sábado por la noche que él se quedó con su abuelita, yo había planeado todo para quedarme a dormir también con ellos, pero no conté con que los planes de mi madre eran otros. Como siempre le hacía, pensaba hablarle cerca de las 10, decirle que ya era muy tarde como para caminar solo rumbo a casa. Y ella me diría que estaba bien, que me podía quedar allá, y yo seguiría jugando y poniéndome al día con Aldo. Pero no. Mi mamá estaba sola en casa y cuando le hablé me dijo que tenía miedo, que llegara pronto, por favor. Me despedí de la abuela de mi amigo y Aldo me acompañó a la mitad del camino a mi casa. Llegué a mi calle por otro lado, por el lado de arriba. Mi calle bajaba hasta una pequeña avenida con camellón, pero conforme subía se iba tornando más y más solitaria. Algunas casas parecían estar completamente abandonadas y finalmente la calle terminaba con una casa en el fondo. Una casa que yo nunca había visto antes de esa noche. Me parece que era de madera, muy oscura, pero estaba llena de enredaderas que no dejaban ver mucho de la construcción original. Yo iba llegando a mi calle a dar vuelta con dirección a mi casa, cuando pasó trotando un niño un poco más grande que yo. No lo había visto antes. Me pareció hasta fantasmal su presencia en la noche tan solitaria y tan callada. Lo único que se escuchaba por toda la calle eran sus pasitos haciendo eco. Me volteó a ver sin saludar o sorprenderse. No le alcanzaba a ver la cara con tan poca luz. Solo lo seguí con la mirada. Se dirigía hasta la casa del fondo. Y entonces noté que no estábamos solos. Lo esperaban 3 siluetas en la casa del fondo, las 3 detrás del portón. Hoy sé que eran 3 mujeres, pero en ese momento no podía identificar a las 2 del fondo. A la que estaba junto a la puerta la distinguí hasta que llamó con los brazos al niño y lo rodeó con uno cuando entró en la casa. La mujer se detuvo un momento. Parecía que estaba toda cubierta por un velo negro, o así de oscura se veía. Pero me di cuenta de que me volteó a ver. Se detuvo un momento mientras volteaba hacia mí. Ladeó un poco su cabeza como si me quisiera observar a detalle. Me dio muchísimo miedo, pero me dio vergüenza correr. No sé, como si supiera en el fondo que solo era una persona, y no quería verme como un niño miedoso que le tenía miedo a una vecina, solo por verla en la oscuridad de la noche. Apresuré el paso caminando lo más rápido que podía sin llegar a correr. Escuché entonces que alguien me seguía. Escuché de nuevo los pasitos de aquel niño ahora corriendo detrás de mí. Empecé a correr yo también, ahora ya lo más rápido que podía para poder llegar a mi casa. No tenía idea de quién me seguía, pero no iba a voltear. Solo podía pensar en lo que me tardaba en abrir aquella puerta de reja cada que entraba a la casa. Siempre se me dificultaba y tardaba segundos en aflojarla y lograr abrirla. Segundos que esta noche no me podía permitir perder. No, esta vez llegué y me trepé por la puerta de reja. Puse el pie en la cadena e intenté saltarla, aunque me atoré un poco en las puntas filosas que había en la parte superior. Sentí que se rompió mi pantalón. Caí del otro lado con el brazo. Fue un milagro que no me lo hubiera roto. Entré corriendo a casa poniendo seguros detrás de mí y subí corriendo hasta la habitación de mi mamá. Cuando le toqué preguntó mi nombre. «Soy yo, mamá. ¿Todo bien?» Abrió la puerta y me dijo que se sentía mal, que ya había llamado a Francisco, pero que le dijo que no podía regresar a la casa. «Perdóname», me dijo. «Yo sé que querías quedarte con tu amigo, pero te necesitaba hoy. Solo quería que estuvieras aquí. Solo no sentirme sola». Le pedí que no se preocupara. Me fui a prepararle un té para que se calmara, para que se tomara una pastilla y se durmiera. Por un momento me había hasta olvidado del mundo allá afuera hasta que escuché un sonido que parecía provenir de la reja. Sentí también como humedad en el calcetín izquierdo. Me revisé y me había cortado en el muslo, seguramente al saltar. Era un corte delgado, pero al parecer profundo en la parte interior. Mientras me limpiaba me acerqué a la ventana para asomarme disimuladamente. De pronto había recordado todo lo que acababa de ver, pero quería pensar que todo había sido un susto al calor del momento. No sé si les ha pasado, que después de ver algo en retrospectiva te das cuenta que quizás estabas exagerando,
que quizás lo viste de una forma mucho más terrible de la que en realidad fue, pero no. Solo al asomarme por la ventana me di cuenta de que tenía razón en haberme asustado. Vi una figura agachada en la reja del lado de la calle, intentando alcanzar algo del lado de adentro de mi casa. No les puedo asegurar quién era porque estaba oscuro. Ahí no hay ninguna lámpara ni llegaba la luz de la calle. No supe si era aquella mujer o si era el niño que había visto antes. Solo vi que con un brazo largo o flaco alcanzaron por fin algo que parecía un pedazo de tela. El pedazo de mi pantalón tal vez. Lo acercaron a su rostro oscuro, como si lo olieran, y luego desaparecieron detrás de la barda. Escuché como si mi mamá se hubiera levantado a mis espaldas. Cerré la cortina y le grité que ya iba. Al voltear a verla, la alcancé a ver al final del pasillo entrando a mi habitación. Fui por el té. Me dirigí a mi cuarto. No me había parecido extraño que mi mamá entrara ahí. La ventana de su habitación era grande y daba hacia la calle, pero la mía, aunque pequeña, daba hacia la parte de atrás de la casa, a un pequeño sendero que iba hacia un arroyo que separaba nuestros patios traseros de los patios traseros de la otra hilera de casas. A mi mamá le gustaba asomarse a ver jugar a los niños pequeños de una de las casas de atrás que bajaban a jugar hasta ahí. Esperaba encontrarla observando por la ventana, pero mi mamá no estaba en mi cuarto. Mi habitación estaba vacía. Regresé a la suya y la vi acostada. «No te estés levantando, mamá. Trata de descansar». Se intentó levantar un poco, sentarse para tomar el té. Le dije que yo regresaba pronto, y es que quería ir al baño a limpiarme bien la pierna que me empezaba a arder. Cuando me encerré en el baño sentí un ardor punzante en mi herida, como si me hubiera picado una avispa en ese momento. Empecé a llorar. Intenté hacerlo en silencio, pero el dolor era demasiado intenso. Se me salieron unos sollozos que seguramente escuchó mi madre. «Ahorita voy, mamá. Todo está bien», le dije para calmarla, pero el dolor seguía ahí. La puerta se iba a abrir y como me había quitado los pantalones, la empujé para cerrarla. Le grité a mi mamá que me dejara, que ahora iba, que todo estaba bien. Un sonido al otro lado de la puerta me hizo darme cuenta de algo. Quien estaba del otro lado no era mi mamá. La puerta volvió a intentar abrirse y no tenía seguro, así que la apreté con las dos manos, con todas mis fuerzas. La soltaron del otro lado, pero yo tenía demasiado miedo como para soltarla también. Cada célula en mi cuerpo se había activado como en modo de supervivencia, supongo. No la podía dejar de apretar. Al parecer, lo que sea que estaba allá afuera se había alejado del baño. Dejé pasar los minutos. Me da mucha vergüenza decir que no me atrevía a salir, aunque sabía que mi mamá estaba en el cuarto, indefensa. Y yo solo esperaba que la puerta estuviera cerrada, que eso que estaba en el pasillo no hubiera entrado hacia ella. Después de un rato reconocí el sonido del coche de Francisco acercándose. Abrí la puerta confiando en que no tardaba mucho en entrar. Había algo muy extraño en la casa, en el ambiente. Algo que no podía explicar, pero cuando Francisco entró y me vio a la mitad del pasillo, me preguntó qué había pasado. Mi mamá seguía dormida, pero los dos podíamos sentirlo. Y no era algo malo. Se sentía como si el aire fuera ligero por toda la casa. Caminamos hacia mi habitación. Notamos que la ventana estaba abierta. Lo primero que pensé fue que el aire que se metía por ahí era lo que daba la sensación extraña como de alivio, pero no. Era algo diferente. Escuchamos un sonido a lo lejos. Era un sonido como de juguete de Navidad que se escuchaba atrás, abajo, en el sendero que daba hacia el arroyo. Los perros a lo lejos de las casas de atrás empezaron a ladrar. Era evidente que algo andaba por ahí. Por reflejo volteé hacia mi escritorio, donde tenía un pastorcito de Navidad que hacía ese sonido también.
Un juguete horrible, pero que era el único recuerdo que conservaba de mi papá. Decía mi mamá que él lo había comprado cuando se enteró que iban a tenerme. Quería que yo sí festejara la Navidad, a diferencia de él que fue educado en otra religión, a diferencia de mi mamá, cuyo padre odiaba las fiestas decembrinas. Ese juguete ya no estaba en mi escritorio. Algo había salido de la casa. Algo se lo había llevado consigo. Durante los siguientes días recordé aquella noche como si fuera solo un sueño, como si hubiera sido una fantasía. Regresé a ver aquella casa al fondo de la calle y esta vez parecía estar vacía, abandonada. Las puertas que había visto abiertas de par en par estaban cerradas por gruesas cadenas, aunque, eso sí, los candados estaban por dentro. La casa de Francisco, nuestra casa, se seguía sintiendo distinta. Mi mamá también lo notó. Dejamos de escuchar los pasos por las noches, los sonidos en el baño. En ese entonces yo me preguntaba si aquello que ocurrió, aquello que me siguió, por ejemplo, había sido algo bueno. ¿Por qué aquel espectro, aquella presencia, la esposa de Francisco, había desaparecido de pronto? ¿Sería que quizás lo que me siguió nos había ayudado? ¿Que la había dejado descansar? Tuve muchas ideas en aquel momento. Hasta me compré un libro sobre fantasmas en la librería que estaba frente a la escuela un poco después. Quería aprender. Si ahora iba a creer en fantasmas, quería entenderlo. No estoy seguro si fue esa tarde la que compré el libro o la siguiente, pero cuando estaba por llegar a mi calle después de la escuela, noté a 3 niños siguiéndome. Debían ser unos 2 años más chicos que yo. Me volteé y los ignoré, pero volví a notar que me seguían. Me detuve y les pregunté si necesitaban algo. Los reconocí. Eran los niños de la calle de atrás que jugaban cerca del arroyo. «Te queremos preguntar algo», dijeron. ¿A mí? Ok, está bien. Tú eres el que vive en la casa grande frente a nosotros, del otro lado del arroyo, ¿verdad? Sí, creo que sí, le respondí. Te queremos preguntar algo porque algo se salió de tu casa, una bruja, dijo otro de los niños interrumpiéndolo. Una bruja se salió de mi casa. ¿Cómo está eso? Me pidieron que lo siguiera y así lo hice. Querían explicarme. Dimos la vuelta a la calle, llegamos a un pequeño puente sobre el arroyo y me dijeron cómo bajar. Caminamos por el sendero hasta llegar a mi casa, por detrás. Desde allá abajo, parecía una casa de película de terror. Esos niños tendrían toda la razón para asustarse, para inventar ese tipo de historias. En esa ventana te asomas tú. Se asoma tu mamá también. Es tu cuarto, ¿verdad? Le respondí que sí. También se asomaba otra cosa. Desde hace mucho, desde que el señor Francisco vivía solo, se asomaba otra cosa que vivía también en esa casa. Tuve una sensación extraña, como si alguien me tocara por la nuca y tuve que preguntar lo siguiente. El fantasma. Había un fantasma, ¿verdad? Yo también lo llegué a sentir, a escuchar. Dice Francisco que es su esposa. No, me dijeron casi enojados. La señora Maggie no era bruja, ella era buena. Cuando ella se murió se empezó a asomar por la ventana una señora de suéter café, de blusa negra de cuello de tortuga y suéter café, y de pelo gris, añadió otro de los niños. Dice mi mamá y mis tías que así era la señora que vivía antes ahí, que ella era la bruja, y ella se salió hace poquito. La vimos irse por el arroyo. Tuve que interrumpirlos. Podía creer en fantasmas, sí, pero de eso a las brujas me parecía que había un salto importante. Las brujas me parecían ya siempre una exageración. Pasaron exactamente 3 años para que ocurriera algo más, para que les creyera, para que creyera que en esa casa, viva y muerta, habitó una bruja que aquella noche salió. 3 años para la segunda experiencia que me hizo ver que lo que pasó aquella noche había desencadenado todo, que todo era culpa de aquellas brujas al final de la calle.
Si ustedes no creen en las brujas, allá ustedes, pero... Dios, cómo me gustaría estar en su lugar. Como les dije, yo vivía en una casa llena de historias de fantasmas. Francisco, el novio de mi madre, nos contaba que su fallecida esposa seguía en aquella vieja casona a la que nosotros habíamos llegado a vivir. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así, de que aquella casa era habitada por algo que los vecinos, sobre todo los niños, veían como una leyenda. Una bruja que había vivido en ese lugar décadas antes que Francisco y su mujer, fallecida trágicamente. Del esposo de Francisco, por cierto, todos opinaban era una gran persona, muy buena. Por eso después me pareció obvio que él estaba equivocado, que le era más fácil pensar que lo que estaba en su casa, lo que la recorría por la noche cuando él apagaba la luz, era el fantasma de su difunta mujer. Pero no, lo que habitaba ese lugar era cualquier cosa menos algo bueno. Supongo que nos dimos cuenta, sobre todo cuando se fue aquella noche extraña, cuando de pronto los niños de las casas de atrás miraron que algo salió por la ventana y se perdió caminando por en medio del arroyo. Y a ellos, a los niños, también les costó algo de trabajo olvidarse de aquello. Pasó algún tiempo para que pudieran volver a salir a jugar como antes, al sendero junto al arroyo. Con el pasar de los meses, esos niños y yo nos hicimos amigos. No es que yo saliera a jugar con ellos, claro, eran un poco más pequeños, pero a veces platicábamos, sobre todo cuando nos encontrábamos regresando de la escuela. Ellos iban en una primaria pública, pero nos topábamos a veces en una larga avenida solitaria. Caminábamos juntos y me contaban historias de la colonia, del barrio, de la calle. Historias de mi casa, de lo que vieron a través de los años, lo que contaron los chicos más grandes para intentar asustarlos, lo que escucharon de adultos que accidentalmente soltaban datos aterradores sin darse cuenta que los niños escuchaban. Era un barrio extraño, pero lleno de historias, y en ese momento, cuando no había nada que me provocara miedo, cuando ya no escuchaba nada dentro de mi propia casa, pues creo que incluso lo llegué a disfrutar. Vivía en una calle embrujada. Qué mejor experiencia para un puberto sin amigos, ¿no? 3 años más tarde, en uno de esos regresos a casa con los vecinos, me enteré de algo que estaba por cambiar mi vida. En ese momento, claro, no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Venía de la escuela cuando los vi un poco adelante, dando vueltas de la calle donde estaba su primaria. Para entonces creo que ya todos iban en sexto. No sé si no me vieron ese día o si habían decidido ignorarme, pero siguieron caminando hacia nuestro rumbo sin voltear hacia atrás. Les grité a lo lejos, pero no voltearon, así que corrí para alcanzarlos, y apenas entonces me saludaron. Caminamos hacia la casa, pero venían muy callados, no platicaban nada. Les pregunté si todo estaba bien. Apenas entonces noté que había algo que querían decirme, supongo, pero era algo que dudaban en hacer. Por más que me habían contado historias de brujas y aparecidos los últimos años, y que eso era básicamente nuestro único vínculo, habían llegado a un punto donde había algo que no me querían contar por temor a que no les creyera, a que pensara que lo estaban inventando, que se habían estado burlando de mí todos estos años. Al final logré convencerlos, les pedí que confiaran en mí. Después de todo, ya tenía suficientes razones para creer en las cosas más extrañas que ellos me pudieran platicar. La casa al final de la calle, me dijo uno de ellos dudando, y yo sabía perfectamente a cuál casa se refería. Aquella casa de la que años atrás había salido algo que me siguió a la mía, la casa de las 3 brujas. No sé si ya te diste cuenta, pero ya no está abandonada. Anda alguien ahí. Otro niño lo interrumpió para aclarar que nunca había estado abandonada, que aquellas mujeres habían habitado ahí todo este tiempo. Y bueno, incluso entre ellos había teorías diferentes al respecto. El más callado de los niños, en el que más confiaba, habló de pronto, como si finalmente no hubiera podido evitar opinar al respecto. Se ve abandonada. Parece abandonada, pero no lo está. No lo creas. A lo mejor ya no son niños de aquí, pero se siguen metiendo. Niños que nunca vuelven a salir. Tú sabes que es cierto. La seguridad con la que me dijo esa última frase me aterró. 3 años antes, aquella noche,
Yo había visto a un niño correr hacia esa casa en medio de la noche. Un niño que no conocía y que no volví a ver. Un niño que no tenía ninguna razón para entrar en ese lugar en una noche como esa. Pero yo jamás les conté de lo que vi. ¿Cómo sabía él que yo sabría sobre eso? ¿O solo había sido una coincidencia que usara precisamente esas palabras? El primero de los niños, el que quería contarme todo, me dijo que era verdad, les creyera o no, que en esa casa en el fondo seguían viviendo las últimas brujas de la calle. Si no nos crees, ve a ver, se ve mucho movimiento. Prenden las luces de uno de los cuartos de arriba. Ve a ver para que nos creas, pero sobre todo. El niño hizo una pausa demasiado larga, casi eterna. Sobre todo, cuídate mucho. Ten mucho cuidado si te quedas solo en tu casa. Llegamos al puente donde ellos tomaban hacia un lado del arroyo y yo hacia el otro. Por más que me hubiera ocurrido un suceso paranormal años atrás, me costaba mucho tomar en serio lo que me decían. ¿Qué tenía que ver lo que pasaba en una casa al fondo de mi calle con que yo me cuidara si me quedaba solo en la mía? Además eran niños, por Dios. ¿Qué iban ellos a saber? Y claro, yo tenía 14 años, pero en ese entonces me sentía casi un adulto en comparación con aquellos chamacos. Esa tarde mi mamá estaba en la casa. Debí estar trabajando, pero llegó temprano. Se había sentido mal. Le preparé algo de comer y Francisco llegó poco después. Estuvimos platicando un buen rato hasta que me subí a hacer mi tarea. No tuve tiempo de seguir pensando en esa extraña charla que había tenido con los niños. El dolor de mi mamá debió haber sido intenso porque creía haberla escuchado llorando en la madrugada. No pude evitar preocuparme por ella. Fue como si casi pudiera sentir su dolor, como si un dolor ajeno se hubiera apoderado de mí aquella madrugada. Por la mañana Francisco se quedó a hacer el desayuno. Regularmente él se iba más temprano, pero me dijo que mi mamá no se iba a poder levantar, que se sentía mal todavía, que más tarde llegaría doña Guadalupe a cuidarla. Doña Guadalupe se había hecho muy amiga de mi madre. Vivía casi enfrente de nosotros y siempre estaba al pendiente de cualquier necesidad que tuviéramos. Era de esas señoras que no salen de la iglesia y que siempre están intentando ayudar. Me fui a la escuela preocupado, pero al mismo tiempo tranquilo, sabiendo que la señora iba a estar al cuidado de mi madre. No llegó el profesor de la última clase, así que salí una hora temprano de la secundaria. En ese entonces había estado empezando a jugar mucho básquet y mis amigos me invitaron a quedarme, pero preferí regresar pronto a casa. Me fui directamente para allá para ver cómo seguía mi mamá. Estaba profundamente dormida cuando yo llegué. Doña Guadalupe estaba a su lado cuidándola. Me dijo que ella se quedaría toda la tarde para ver qué necesitaba, que no me preocupara, que saliera un rato y no pensara mucho en eso. Comí un poco de la comida que había preparado la señora y luego le hice caso y salí. No tenía amigos cerca, pero ya sabía a dónde iba a caminar. Verán, por aquel entonces yo estaba enamorado de una chica llamada Camila. Ella iba en otro salón de la secundaria. No era una chica de las más populares, pero era tan bonita que de haber querido lo sería. Me encantaba, pero a pesar de que parecía ser súper simpática y accesible con todos, yo no me atrevía a hablarle. Por casualidad, en serio que por casualidad, alguna vez me enteré de dónde vivía. Muy cerca de donde vivía la abuela de mi amigo y bueno, tomé la costumbre de ir a caminar por aquel rumbo de la colonia. Aprovechaba para pensar, para escuchar música, pero en el fondo pensaba que tal vez en algún momento ella me iba a ver, que me iba a reconocer, que me diría algo como, claro, tú vas en la escuela, ¿qué haces por aquí? O tal vez estaría en problemas en algún momento y yo podría ayudarla. Construí miles de fantasías en mi cabeza. Pensaba que pasando por su calle continuamente las posibilidades de que le hablara crecerían. No sabía cómo hablarle a una chica. Francisco nunca tuvo una charla así conmigo y todo lo tenía que ir aprendiendo yo solo. La verdad es que nunca me encontraba con Camila. Llegué a pensar que ni siquiera vivía ahí, a lo mejor, que tal vez la ocasión en la que la vi ella estaba de visita igual que yo. Y en eso iba pensando cuando al dar vuelta en aquella calle, ahí estaba ella,
de frente como esperando a alguien. Llevaba unos shorts y una playera, el pelo agarrado apenas en una cola de caballo. Cualquiera diría que estaba desarreglada, pero yo nunca la había visto tan bonita. Cuando me vio sonrió, y lo primero que yo hice fue voltear hacia atrás para ver si no le sonreía a otra persona. Buenas noches, le dije, y para mi suerte la voz se me cortó a media frase. Ella me respondió con una ligera sonrisa. Pasé a su lado intentando pensar en algo que decirle, pero no lo logré. Solo giré para verla una última vez y ella también me estaba viendo. Aún sonreía. Caminé hasta el final de la calle pensando en algo que decir, en un pretexto para regresar y que no fuera evidente que vivía a varias cuadras de ahí, que mi única razón para estar caminando ahí, en ese momento, era ella. Cuando pensé en algo que ya no recuerdo, pero en ese momento me pareció como una línea perfecta, regresé por la misma calle esperando toparme con Camila, pero ya no estaba ahí. Se había metido. Maldita sea. Había perdido la oportunidad con la que había soñado por no haber tenido el valor de aprovecharla. Triste me fui a un pequeño parque que estaba cerca de ahí. Me sentía tan decepcionado que solo quería estar solo. Me senté en una banca al lado de una cancha de básquetbol y poco después llegaron 3 chicos y empezaron a jugar. Me invitaron y al principio no quise, pero me insistieron para poder jugar 2 contra 2, así que terminé aceptando. Se hacía tarde, pero por fin, por primera vez en semanas me estaba divirtiendo, me estaba olvidando de todo. Cuando empezó a caer la noche me despedí, pero en ese momento pasó Camila junto a otra chica. Se sentaron en las gradas en el otro extremo de la cancha. Dejé mis cosas de nuevo en ese momento y regresé con los muchachos. Ok, puedo jugar un poco más, les dije mientras esperaba con todas mis fuerzas jugar bien y que ella volteara a verme. Intentaba con todas mis fuerzas no mirar hacia allá, pero de pronto noté que los otros 3 chicos lo estaban haciendo. Disimuladamente volteaban hacia allá. Yo quise pensar que se daban cuenta que Camila nos estaba mirando, que me veía a mí. Sí, seguramente eso era, así que intenté seguir jugando de lo mejor, haciendo tiros desde lejos, esperando que esas canastas que nunca antes me funcionaban y que en ese momento estaban cayendo sirvieran de algo. Pero en un punto los chicos ya no dejaban de voltear, hasta que en un momento uno de ellos dijo: «Vale, es hora de irnos, mañana jugamos». Volteé para ver por qué miraban tanto hacia Camila y su amiga, pero ellas ya no estaban ahí. Había alguien más, una mujer completamente sucia. Estaba sentada en esa banca. No podría asegurar si era negro, pero si no, parecía tener un vestido grisáceo completamente sucio. El pelo le tapaba la cara, pero estaba viendo hacia nosotros. Eso era claro. Eso y que los muchachos con los que estaba jugando, un poco más grandes que yo, estaban completamente aterrados. Antes de darme cuenta ya habían guardado sus cosas y caminaban hacia la salida y yo también lo hice. Me apresuré. Sin ver atrás apreté el paso y luego empecé a correr y a correr hasta llegar a mi calle. Corrí muy rápido y no había parado, así que lo que fuera que estaba allá en el parque se tenía que haber quedado atrás. Cuando estaba entrando a mi calle, como se había hecho costumbre sin voltear a aquella casa, a la casa de las 3 brujas, escuché la puerta detrás de mí. Volteé y alcancé a ver que entraba en ella una figura que estoy seguro que era la misma mujer de las canchas. Miré hacia el segundo piso y entonces lo vi. Una luz encendida. Por primera vez en años, una luz dentro de esa casa. Lo que fuera que me querían advertir los niños de la calle de atrás, ahora sabía que tenían una razón para hacerlo. Corrí de nuevo hasta mi casa y recordé la noche en la que lo había hecho de la misma forma, igual de asustado años atrás. La reja ahora ya servía, ya no batallaba para abrirla. Corrí, pero ahora volteaba para asegurarme de que no viniera nadie detrás de mí. La calle estaba completamente vacía. De pronto sentí un piquete en el muslo muy fuerte como el de una avispa. No me detuve hasta entrar en la casa y entonces lo volví a sentir.
La sangre me recorría por la pierna y me estaba empapando el calcetín. Al subir las escaleras me topé de frente con una figura que casi me hace caer de espaldas por ellas. Una figura con un crucifijo entre las manos. Respiré. Era doña Guadalupe. Me dijo que ya se iba, que mi mamá estaba descansando y que el día siguiente estaría mejor. Agradecí que se hubiera quedado, que estuviera ahí con mi mamá. Me dijo que había preparado algo para que cenáramos Francisco y yo, y salió apresurada. Tenía algo que hacer en la iglesia e iba tarde. Lamenté que se fuera. Una señora religiosa era la mejor opción para que estuviera conmigo en esa casa en ese momento. Entré al baño a revisarme la pierna. La misma herida volvía a sangrarme. No lograba entender cómo, dónde me lastimé. Unos pasos se acercaron hasta la puerta y me helaron la sangre. Hijo, ya llegaste. Me tranquilicé al escuchar que era la voz de mi mamá. Le dije que me diera un momento y escuché cómo caminó para bajar hacia la sala. Me apresuré y salí del baño y sentí como si hubiera alguien más en esa casa con nosotros. Bajé las escaleras. Mi mamá estaba sentada en la sala. Me acerqué a ella. Se veía enferma todavía, pero un poco mejor. Llegó Francisco. Se puso a platicar con ella y a calentar lo que nos había preparado doña Guadalupe. Cenamos. Me tranquilizaba ver a mi mamá mejor, pero de pronto sentía como si me apretaran la herida en el muslo, como si alguien la apretara y quisiera meter su dedo por mi cicatriz. Era un dolor agudo, muy intenso, que me costaba cada vez más trabajo ocultar. Estaba sudando. Francisco lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que lo peor sería que cayéramos todos enfermos y le dije que no se preocupara, que solo me había lastimado jugando básquet, que lo mejor sería subir a bañarme para irme a descansar. Subí y fui a mi cuarto por ropa para dormir. Escuchaba como la rama de un árbol pegaba en mi ventana. Tenía las persianas cerradas. De repente el sonido se detuvo y entonces dudé. En realidad una rama no haría un sonido así al golpear. Subí la persiana lentamente. No había nada, pero no quise mirar mucho hacia atrás. Me apresuré para irme a bañar. Lo que me urgía ya era acostarme y descansar, olvidarme de todo por un momento. Al bañarme noté que mi herida se había abierto, como si me hubiera vuelto a cortar como cuando lo hice con la reja, pero no era posible, no tenía sentido. Me sequé con cuidado. Me puse un poco de alcohol que me ardió como los 1000 demonios y luego una gasa. Regresé a mi cuarto. Casi en cuanto me acosté y apagué la luz, volvió a sonar algo en la ventana. Dudé en voltear. Temía ver algo en ella, algo que no fuera una rama. Todos mis temores estaban fundados. Lo que golpeaba en la ventana era una cabeza. Había alguien ahí, una mujer de pelo muy sucio de espaldas, pegando sin parar la parte de atrás de su cabeza a la ventana. Quisiera decir que estaba de pie, pero era obvio que estaba flotando. Era obvio que estaba flotando. Y empezó a girar lentamente hacia mí. Fue eterno. Esa forma lenta, como trabándose, como si no fuera la realidad lo que veía, en que iba girando hacia mí. Parecía que estaba colgada de algo, pero no había cuerda alguna. Pero lo chueco de su cuello al darse vuelta era como si colgara de una soga invisible. Su cara parecía pintada de negro. No se le veían los ojos. No la pude reconocer y luego simplemente no supe de mí.
Me despertó un fuerte olor a alcohol y al abrir los ojos doña Guadalupe estaba frente a mí, sosteniendo mi cabeza. Al fondo, una figura borrosa que pronto pude reconocer. Francisco. Él me encontró y preocupado le llamó a doña Guadalupe que vino a auxiliarme, entrando por la puerta de atrás, todo sin que se diera cuenta mi mamá para no preocuparla más. Estaba a punto de decirles lo que había visto. Estaba señalando la ventana para hacerlo cuando la señora me detuvo. Le dijo a Francisco que me preparara un té y él bajó rápidamente para hacerlo. «No te va a creer», me dijo en cuanto nos quedamos solos. «Pero no es necesario que lo haga, mijo. Te voy a dejar algo por aquí para que ya no vengan a verte. Pero te tienes que cuidar. Y tienes que curarte esto». Cuando dijo esto último, noté que tenía una toalla blanca llena de sangre. Había limpiado mi herida. Ya ni siquiera la sentía. Todo mi cuerpo parecía como dormido, como si nada de lo que ocurría alrededor fuera real. Supongo que ya era entrada la madrugada cuando doña Guadalupe se despidió. Traía una bolsita de tela con algo dentro de ella, unos polvos que puso en la ventana. Cuando salió por la puerta de atrás de nueva cuenta, escuché que algo movía para salir hacia el arroyo. Me asomé como pude por la ventana. La señora parecía ir soltando algo más del contenido de esa bolsita y se fue caminando hacia abajo siguiendo el cauce. Me preocupé por ella, pero quise confiar. Sabía cuidarse. Y si Dios protegía a alguien en este mundo, sería precisamente almas como la suya. Me quedé dormido y tuve sueños horribles. Uno sobre todo al que volvía una y otra vez. De repente soñaba con otra cosa, pero irremediablemente volvía a lo mismo. Yo me levantaba de la cama y casi como si flotara, como si no me pudiera detener, salía del cuarto. Afuera había una mujer horrible. Me señalaba las escaleras. Yo seguía flotando hasta bajar y salir de la casa. Al abrir la puerta podía ver los pies descalzos de una mujer que colgaba. Solo los pies. No podía voltear hacia arriba. En la calle junto a la reja algo se asomaba. Una figura pequeña que me señalaba hacia el fondo de la calle. Y yo salía. Flotaba. Flotaba en dirección a la casa de aquellas mujeres. Al avanzar hacia allá veía figuras de niños que corrían y me rebasaban. Se apresuraban para llegar hasta allá antes que yo. Y flotaba. Seguía flotando. Avanzaba. Al fondo veía a las mujeres, en la puerta de su casa. Me llamaban con las manos, estiraban sus brazos hacia mí. En mis sueños de pronto estaba haciendo otra cosa, estaba en algún lugar aleatorio como son regularmente, pero de pronto parecía despertar dentro del sueño, volver a esta pesadilla. Todo estaba lleno de niebla, como a veces se ponen las noches ahí. Seguí avanzando. Ese sueño, esa pesadilla no me habría preocupado tanto de no ser porque desperté con la ropa que tenía húmeda, como si de verdad me hubiera adentrado en la niebla. Mi mamá ya estaba mejor por la mañana. Aún así propuso ir a quedarse con su hermana unos días. No quería causarnos molestias ni que la tuviera que estar cuidando Guadalupe todo el tiempo. Bastante tenía la vecina ya atendiendo a su marido enfermo y pasando el resto del día en la iglesia apoyando allá también. La verdad es que para mí resultaba mejor. No quería preocuparme por ella. Me hubiera encantado decirle que yo me iba también, que no quería estar en casa y ¿saben? Lo más extraño es que creo que simplemente pude haberlo dicho, que no era raro, que me hubiera ido y hubiera evitado quizás la tercera experiencia. Pero no lo hice. En ese momento no sabía la gravedad de mi error. Me quedé en esa casa como si una extraña energía me obligara a hacerlo, a estar ahí, a vivir lo que estaba por delante, como si fuera parte de mi destino. No hubo escuela al día siguiente, no hubo oportunidad de encontrarme con los niños, con mis amigos, podría llamarles así, de contarles lo más reciente, lo que vi cerca de la casa de Camila, lo que vi en la casa al fondo de la calle otra vez, lo que vi en mi ventana. A quien sí me topé en la tarde fue a la pobre de doña Guadalupe cuando salía rumbo a la iglesia. No sé hasta dónde había caminado la noche anterior, pero se veía cansada, como si no hubiera podido dormir.
Ya no te acerques a la ventana si escuchas algo. Quisiera decirte que no hay nada, que es tu imaginación, pero este barrio, esta calle en particular, el arroyo, es especial. Por eso es tan visitado por esta gente. Porque, mírame bien, aquí no te basta con tener a Dios de tu lado. Cierra bien tu ventana, cierra tu cortina hoy y no te asomes. Me sorprendió el cambio de actitud con respecto a la seguridad que había mostrado la noche anterior. Lo mejor, por supuesto, sería hacerle caso. Francisco me dijo que encargara algo de cenar, que iba a tener mucho trabajo y que llegaría tarde, que si necesitaba algo le hablara a la vecina con confianza, que ella sabía que me iba a quedar solo. Pensé en la mala suerte que tenía. En otra ocasión habría aprovechado para ir a pasar por la calle de Camila, para hacerme el tonto y esperar a encontrármela casualmente como tantas veces había imaginado, pero después de lo que acababa de ocurrir, no tenía nada de ganas de salir de casa. Tan solo lo hice para ir a la tienda y luego recoger la pizza que me iba a cenar. Y ahí también pasó algo raro. El joven que me la llevaba pasó por la casa y se fue de largo. Lo vi por la ventana. Vi cómo pasó de regreso y otra vez, y dio varias vueltas hasta que por fin llegó. Cuando salí le pregunté si todo estaba bien, si no daba con el número de la casa o algo así. ¿No la viste tú?, me preguntó. Le pregunté que a qué se refería. Había una señora bien alta, toda de negro, parada aquí afuera de tu casa, mirando hacia adentro como buscándote. Iba a dejarle la pizza a ella, pero me dio miedo cuando me volteó a ver. Por eso di varias vueltas, pero aquí seguía. Ya estaba a punto de regresarme cuando por fin pasé y ya no estaba. Pero ten cuidado. Miré alrededor. Miré por toda la calle. No vi nada, así que obviamente le pregunté a dónde se había ido aquella mujer. Miró como instintivamente hacia dentro de mi casa, pero dijo que no sabía. No sé. De verdad no vi. Le di dinero y le dije que me esperara, que iba adentro para traer la propina, pero no me esperó. En cuanto crucé la puerta de reja de mi casa, escuché cómo la moto aceleraba para salir de aquella calle. Tuve suerte que cuando cenaba recibí una llamada de Aldo. Me dijo que pronto iría a visitar a su abuela. Quería verme, aprovechar. Teníamos tiempo sin platicar. Regularmente no me gustaba hablar por teléfono, lo evitaba a toda costa, pero en ese momento me sentí tranquilo, como si no estuviera solo, como si aún existiera el mundo real sin espantos allá afuera, como si todo fuera a pasar. Mientras hablábamos, escuché de nuevo el golpe en la ventana, allá arriba, a lo lejos. Definitivamente no me iba a asomar. Me quedé dormido al colgar con Aldo, o al menos eso pensé. Me despertó un sonido, una voz. Luego puse atención. Era algo que parecía ser la voz de un niño. La escuché al lado de mí, pero al abrir los ojos escuché que venía de lejos, probablemente de atrás de la casa, del arroyo. Tenía el teléfono en la mano. Fue sumamente extraño. No recordaba haber colgado con Aldo. Revisé el reloj y esperaba que fuera muy tarde ya, pero eran apenas las 9:30. Sentía que había dormido por horas, pero en realidad habían pasado apenas algunos minutos. Subí lentamente. Ya no escuchaba aquel golpe en la ventana, así que caminé hasta mi habitación. Seguía escuchando la voz que venía de allá afuera, así que tomé valor para abrir un poco la cortina. Un niño chiquito parecía jugar allá atrás. Nunca lo había visto. Era mucho más pequeño que mis amigos. Luego corrió hacia arriba por el arroyo, como si se dirigiera repentinamente en dirección al fondo de la calle, la cual iba paralela a él, como si fuera hacia la casa de las brujas. Algo dentro de mí me dijo que tenía que salir, seguirlo, protegerlo. Si era un niño nuevo, alguien que no sabía nada de lo que se contaba ahí, era mi responsabilidad, sobre todo porque seguramente yo era la única persona que lo había visto. Me puse mi chamarra y zapatos.
y estuve a solo un paso de salir por la puerta de atrás. Te están esperando afuera. De pronto fue lo único en lo que pude pensar, en lo que había escuchado al despertar, como si fuera una voz dentro de mí de cordura, la que me hizo evitarlo. Cerré la puerta de nuevo. Me dormí en la sala. Me olvidé de todo. Mi tercera experiencia paranormal. Supongo que es momento de contarlo. Tengo que empezar con otro sueño. Perdón si les aburro. Algo que me pareció tan real que lo contemplé así hasta que me di cuenta de ciertos detalles. Me desperté en mi cuarto. Escuché niños gritar allá atrás en el arroyo. Me asomé y vi a mis amigos pasar corriendo con rumbo a su casa, a la mitad de la noche. Me dio mucho miedo. Me preocupé por ellos, pero no lograba caminar. Las piernas las tenía como dormidas, como si no terminara de despertar. Un cosquilleo en ellas me hizo acostarme, y el sueño me volvió a vencer. Esto fue sumamente real, tanto que al amanecer, al despertar, lo primero que hice fue pensar en ir a buscarles, en comprobar si mis amigos habían vuelto con bien a su casa, pero me di cuenta que esta vez había despertado en la sala, que lo que había ocurrido durante la noche tan solo había sido un sueño, que ni siquiera había subido a mi cuarto. Eran como las 9 de la mañana cuando alguien me gritó en la calle. Eran los niños, todos, esperando entrar en mi casa. Les dije que pasaran y, sin preguntar siquiera si estábamos solos o si estaban mis papás, me dijeron que la noche anterior estaban en la casa de uno de ellos cuando notaron que un niño pasó caminando por el arroyo, hacia arriba, a donde cada vez había menos casas. Les pareció extraño porque nunca lo habían visto, y lo siguieron, pero al llegar a la altura de mi casa, algo los asustó. Algo los hizo detenerse. Dijeron que parada al lado de la puerta trasera de mi casa había una mujer muy alta, vestida de negro. Te están esperando afuera. Se regresaron y ya no lo siguieron. Sin embargo, por la mañana se enteraron de algo. Había habido mucho movimiento en una colonia contigua la noche anterior, y es que supuestamente desapareció un niño. Ellos estaban seguros de que era aquel que habían visto pasar. Para ellos tenía todo el sentido del mundo que fuera atraído por las brujas. Y no solo eso, lo peor es que pretendían ir a buscarlo hasta aquella casa, esa misma noche. Además, estaban seguros de que yo les iba a acompañar. Les dije que sí. En mi casa también me iban a asustar, tanto más que allá afuera. Y la otra única opción que me quedaba era ir al parque cerca de la casa de Camila, que, como ya había visto, tampoco hacía mucha diferencia. No lo quería admitir, pero la verdad es que aquellos niños me importaban mucho. No me iba a perdonar que fueran solos y que les pasara algo. Nos pusimos de acuerdo. Pasarían por mí a las 10. Ya verían ellos cómo escapar de casa sin despertar sospechas. Y sí, hoy entiendo lo peligroso que era, lo absurdo del plan, pero como niños, o incluso ahora como adulto, me pregunto qué habría hecho diferente. Es decir, habría llamado a la policía para decirles que estaba seguro de que los responsables de la desaparición de aquel niño eran las brujas de la casa al final de la calle. No, teníamos que ir. Teníamos que asegurarnos y ya entonces inventar cualquier pretexto, cualquier excusa para poder avisar a las autoridades. Durante toda la mañana, durante el resto de la tarde, sentía a alguien en casa, una presencia que antes no había notado, pero no era agresiva. Por alguna razón, desde aquella noche en que doña Guadalupe dejó sus polvos, eso había cambiado. Poco antes de las 10 de la noche, Francisco llegó cansado y se fue a dormir. Mejor para mí. Así podría salir sin temor a que él se asomara para ver si estaba dormido, si hubiera llegado tarde como las noches anteriores. Pero luego dieron las 10:30, las 11, 11:30, y aquellos mocosos jamás se pararon en casa. Salí al patio trasero, me asomé al arroyo. Se veía demasiado oscuro aquella noche. Pensé que era mejor olvidarme del asunto como habían hecho aquellos niños, pero había unos pensamientos que no me dejaban en paz, que le daban vueltas y vueltas a mi cabeza. ¿Y si era verdad? ¿Y si había un niño en peligro en casa de aquellas extrañas mujeres? ¿Y si dependía de mí? ¿De lo que decidiera hacer en ese momento la vida de un inocente? Era momento
momento de demostrar que podía ser valiente, que podía ayudar, que podía ser útil para algo en la vida. Si ellos no iban a ir, iría yo. A final de cuentas, solo me habría distraído cuidándolos de haber ido todos juntos. Me puse una chaqueta pesada para el frío y salí. Por primera vez empecé a recorrer el sendero al lado de aquel arroyo. Tenía que llegar a la casa al final de la calle, pero lo haría por detrás. Había caminado unos cuantos metros, pero al voltear atrás parecía que me había alejado del mundo, y escuché algo en el arroyo, algo que parecía venir acercándose. Reconocí la música que siempre temí escuchar de nueva cuenta, la música que indicaba la presencia de aquel espectro de años atrás. No quería verlo. Me salté la cerca de una casa y corrí por el patio hasta llegar a la calle de enfrente, pero algo iba caminando por ahí, en medio de la calle. Una mujer de negro, toda de negro. Me detuve y me escondí detrás de la barda, esperando que los dueños de la casa no me fueran a ver, que no se fueran a asomar. Ni siquiera los conocía. Pero pronto pasó algo peor. La mujer de negro me había visto. Escuché cómo se acercó. Solo podía pensar en lo que vieron los niños, en lo que había visto el repartidor. Ya te vi. ¿Qué estás haciendo ahí? Esa voz, la voz que me habló desde la calle, era familiar. Me puse de pie, salté la barda y caí en la calle. La mujer de negro me ayudó a levantar. Era doña Guadalupe. ¿Por qué está vestida así, señora? Así me he visto cada que voy a esta misa. Nunca me habías visto. Siento que hasta asusto a la gente. Por eso me voy caminando por el medio de la calle. ¿A dónde vas? ¿Qué estabas haciendo allá adentro? No andarás en malos pasos, ¿verdad? Y entonces se lo dije. Le dije todas las locuras que había escuchado, del niño desaparecido, de lo que creíamos. Doña Guadalupe volteó hacia aquella casa en el fondo, a lo lejos. Por la niebla recuerdo que ni siquiera la alcanzábamos a ver. Te voy a decir algo que nunca había dicho antes en voz alta, pero las brujas existen, sobre todo aquí. No como piensas tú, pero existen. Luego se acercó para decirme algo casi al oído. Pero nunca sigas a un niño en la madrugada. Jamás. Doña Guadalupe empezó a caminar en dirección a aquella casa. No me quedó más que seguirla antes de que se perdiera en la niebla. Caminamos juntos. Nunca la había visto tan alta, tan fuerte a pesar de la edad. Se veía muy diferente a la señora Guadalupe que veía en la casa. Llegamos hasta la casa del fondo y nos paramos en la entrada. Con el pie empujó la puerta de reja. Pasa, yo te voy a ver desde aquí. Dale la vuelta a la casa, asómate. Busca, encuentra algo. Por alguna razón no le pude decir que no. No pude contestar nada. Entré y empecé a caminar alrededor de aquella casa que antes me había aterrado tanto. Al acercarme a ella sentí mucho frío, mucho de verdad, como si las paredes estuvieran completamente heladas. Y escuchaba sonidos adentro, sonidos que no puedo describir, que nunca olvidaré. Empecé a correr. Corrí hasta el fondo buscando, asomándome por las ventanas. Nada. No había forma de ver hacia adentro hasta que, por una puerta trasera que daba a una especie de sótano, vi un charco de un rojo casi negro, un charco de sangre. Y a unos pasos ahí detrás, en el patio, vi un círculo de piedras donde se notaba que había habido fuego recientemente. Temí lo peor. Corrí de regreso hacia doña Guadalupe, pero era demasiado tarde. La vi alejándose calle abajo por la niebla, y de esa dirección, una luz, luces rojas y azules. Me tardé unos segundos en reconocer que se trataba de un coche de policía. Todo lo que ocurrió después fue como si estuviera acostumbrado a mentir. Lo dije sin tropezar en mis palabras. Dije que había ido a visitar a mi novia, que de regreso había escuchado gritos al pasar, que había alguien pidiendo ayuda, que entré para ver de qué se trataba y escuché a alguien dentro de aquella casa. Luego me vi las manos, se las mostré a los policías.
No sé en qué momento me las había llenado de sangre. Los policías entraron, llegaron más, llegó una ambulancia, llegó Francisco también al mismo tiempo que los vecinos se acercaban para ver qué estaba pasando. Al fondo, detrás de todos, logré ver a mis amigos, a los niños, pidiéndome perdón con la mirada. Podía ver que seguramente estaban pensando que algo terrible me había ocurrido, pero la verdad es que no había visto nada. Hubo un escándalo por lo que encontraron ahí. Me aterra pensar que mis amigos y yo estuvimos a punto de entrar, de haber visto cosas terribles que doña Guadalupe evitó. Los policías no encontraron ningún niño allá adentro, ni señal de que hubiera habido alguno recientemente, pero sí hallaron numerosas evidencias de brujería, restos de animales y a una mujer que parecía haber habitado ese lugar por años, con la cara negra de mugre, conviviendo junto a 2 cadáveres descompuestos, los cadáveres de sus hermanas, sentadas al comedor, muertas mucho tiempo atrás. Toda la gente de la calle nos conoció gracias a esa maldita noche. Meses después tuvimos que irnos de ahí al menos un tiempo. Pero los días posteriores al suceso, justo los siguientes, fueron los más complicados. Para empezar, los niños me dijeron que no habían llegado aquella noche porque una mujer de negro les cerró el paso en el arroyo. Lo intentaron entonces por la calle, pero también la vieron ahí. Tuvieron mucho miedo y no se atrevieron a avanzar. La mujer que describen, altísima, no podía ser doña Guadalupe. Luego supimos que la madre de aquellas mujeres había vivido justo detrás de mi casa, del otro lado del arroyo, del lado de las casas chiquitas de madera. Ella no era una bruja. Al contrario, se quitó la vida al saber en lo que sus hijas se habían convertido. Dicen que se colgó de un árbol de nuestro lado del arroyo, pero nadie lo sabe con exactitud. Nadie supo tampoco el destino de su hija, la única sobreviviente, y tampoco por qué un caso como ese tan espeluznante, tan raro, ni siquiera apareció en las noticias. Pero les dije que habían 3 sucesos paranormales que me hacían saber que las brujas existen, y como se habrán dado cuenta, no he dicho nada que se pueda considerar realmente como ese tercer encuentro hasta ahora, y es que lo tengo que dejar para el final. Pasó 2 noches después de que entré en aquella casa, con mi mamá y Francisco muy junto a mí, muy al pendiente para intentar borrarme ese trauma de lo que había visto. En cuanto pude, los convencí de dejarme ir con doña Guadalupe. Quería agradecerle y no la había visto desde aquella noche. No quería interrumpirla mucho tiempo porque seguramente estaba cuidando a su marido, el pobre que nunca salía de casa. Cuando iba llegando le escuché reírse. Los escuché a los 2 allá adentro en la sala. Me atreví a abrir la puerta del patio y entrar a tocar a la de su casa. Cuando lo hice, las voces se callaron. Di un paso atrás para ver por la ventana. Las cortinas estaban cerradas pero eran delgadas, y la luz encendida en el interior hacía posible ver las siluetas de ambos. En la sala, vi 2 figuras que se pusieron de pie cuando me escucharon. Una era la de la señora, pero el efecto del contraluz la hacía ver delgada, muy delgada y muy alta. La otra no era una silueta humana. Les juro que era la silueta de una cabra, con cuernos, puesta de pie en 2 patas. Doña Guadalupe caminó hasta la puerta. Era demasiado tarde para huir. Abrió y me sonrió. Se veía colorada, sudando, como si hubiera estado corriendo. Me invitó a pasar, pero evidentemente me rehusé. Vi al fondo detrás de ella, donde antes vi parada aquella cabra. Había un señor en silla de ruedas, con los ojos abiertos pero como si no estuviera ahí. ¿Ya conoces a mi marido? Pasa, te lo voy a presentar. No, señora, gracias, solo vine a agradecer por ayudarme. No, gracias a ti, te deshiciste de ellas. De ella, la corregí. Solo una, las demás murieron hace mucho. Doña Guadalupe sonrió. Ah, sí, solo una.
Qué felicidad, ¿no? Se acabaron las brujas. Sí, le dije. Qué bueno. Me despedí. Le dije que mis papás me estaban esperando. Cuando me alejé hacia la puerta de la calle, ella volvió a la sala. Vi claramente a las dos siluetas mirando hacia afuera, como si pudieran hacerlo a través de la cortina. Aquella figura con cuernos es lo más horrible que pueda recordar. La silueta de doña Guadalupe levantó una mano despidiéndose. Sabía que la estaba viendo. Y sabía bien que jamás iba a contar lo que acababa de ver. Ni a mi mamá, ni a Francisco, ni a mis amigos, quienes a partir de entonces salieron a jugar al arroyo con tranquilidad. Por unos meses, claro, hasta que se sintieron demasiado mayores para seguir haciéndolo. La señora Guadalupe siguió visitando a mi madre, ayudándole, siempre con una sonrisa para mí. Siguió yendo a la iglesia, siguió su vida normal. Nos avisaron que murió hace apenas unas semanas, pero de igual forma, esto que estoy contando a ustedes no es algo que vaya a confesarle a mi gente más cercana, a la que lo vivió. Me ha dado mucho miedo terminar de contar la historia. Quizás también porque escogí el peor momento para hacerlo, a solas en casa, en mi estudio, con las luces apagadas salvo lo poco que ilumina mi computadora. Al lado está mi habitación y sé, o quiero creer, que es solo mi imaginación, pero al mismo tiempo que termino, que estoy a punto de cerrar el correo y darle a enviar, casi puedo escuchar algo que golpea constantemente mi ventana, aquí en la habitación contigua. Tac, tac.